Hola, soy Valeria Flores, tu host, y esto es Rojo Esencia, donde cada historia vibra en color y cada trazo imperfecto nos recuerda que somos arte en movimiento. Hello, bienvenido a tu podcast Rojo Esencia. Un lunes más, han pasado 2 semanas y estoy muy contenta, primero de estar de vuelta a Valencia, ya les contaré por qué, y dos, que me encanta estar aquí con ustedes, iniciar la semana con ustedes. Entonces, gracias por estar aquí. Si me estás viendo desde Spotify, no olvides darle un rating y follow al podcast. Y si estás en YouTube, porfa, darle subscribe. Hay otras plataformas digitales, depende de cuáles estés usando. Estamos aquí en todas. Y bueno, vamos a empezar. Oigan, estas últimas 2 semanas... Este episodio más bien, vamos a hablar un poquito del inicio de este episodio. Este episodio es un poco continuación del episodio pasado. Este episodio de elegir con calma en un mundo acelerado. Y esto es algo que de nuevo está en tiempo real de mi vida. Creo que el episodio pasado me dejó mucho a mí misma esas últimas 2 semanas que lo he estado meditando, lo he estado procesando y lo he estado viviendo. Y después pasamos a esta etapa que es elegir con calma en un mundo acelerado, ¿no? Entonces, bueno, las últimas 2 semanas estuve un poco de viaje. Gracias a Dios me tocó viajar por parte de mi trabajo y anduve por Azores. Les voy a contar un poquito de Azores que me ha llenado de energía, de paz y de una desconexión increíble. Y obviamente aparte del trabajo, de trabajar de una forma distinta también. Para mí es muy importante. No siempre está la posibilidad de realizar un viaje de vacaciones, no siempre está la posibilidad de, por muchos motivos, ¿no? Laborales, en mi caso, en la mayor parte del tiempo, que no puedo viajar, ¿no? Y cuando se presenta la oportunidad, lo tomo como todo un ritual de, ok, ¿en qué momento voy a ser lo más productiva? ¿En qué momento voy a tratar de desconectar un poco? ¿En qué momento voy a respirar la energía que hay en este país o en esta nueva ciudad? Depende, obviamente, a dónde vaya y tal. Y en el caso de Azores, que para empezar yo ni sabía la existencia de estas islas, ¿ok? O sea, yo todo mal, pero bueno, me dijeron, no, Azores, bueno, me puse a investigar, en total, una isla, que estaba yo en la isla de San Miguel, y desde el momento en el que yo aterricé, sentí como mi alma se desprendió de mi cuerpo y yo pasé a un plano donde no había ruido en mi cabeza, donde no había estrés, y yo dije, ¿qué brujería es esta? No sé, tal vez no sabía lo mucho que necesitaba salir un poco de Valencia, y es raro porque realmente yo volví de México en enero y no esperaría que tuviera esa necesidad tan enorme, tan alterada de salir de Valencia. Y el día de hoy estoy mucho más conectada conmigo misma. Ha sido un reset que no sé explicar. De hecho, ahorita estaba justo antes de grabar el podcast sentada, como tratando de procesar esa calma y esa paz. Y les voy a contar. Total. Bueno, yo fui a este viaje de trabajo. Por el lado del trabajo no lo voy a tocar mucho, pero por mi lado personal sí que me tocó ver un poquito de lo que es 7 ciudades. Y pues estos Crater Lake, ¿saben? Y normalmente no tengo la oportunidad de estar tanto con la naturaleza, o sea, de convivir tanto con la naturaleza. Cuando es verano aquí en Valencia, sí me voy a la playa y tal, pero me hacen mucha falta las montañas. Y cuando voy a México ya tampoco es que haga un hike porque al final las prioridades son otras. Pero esta vez que estuve rodeada de montañas y de naturaleza, el silencio, la calma, me recordé lo que es reconectar conmigo misma y dejar de estar estancada. Entonces, no lo sé, si escuchaste el episodio pasado, si no has escuchado, regresa a escuchar el episodio pasado, esto va a ser un poco continuación, pero te voy a decir como que conecta un poco con la naturaleza esta semana. Vamos a iniciar todos conectando un poquito con la naturaleza esta semana, así sea salir a correr, así sea salir a leer, pero date el tiempito, creo que es muy importante, yo lo voy a agregar a mi rutina y nos iremos platicando cómo va esto, pero bueno. Vivimos en un mundo donde todo pasa muy rápido y lo hemos estado hablando muchísimo, esa presión de quiero estar bien, esa presión de no puedo estar triste, esa presión de tengo que trabajar más, tengo que hacer más, tengo que ahorrar para una hipoteca, tal, la presión de casi los 30, porque he estado platicando me toca convivir con mucha gente cuando viajo de mi edad o un poco más grandes y pues hablamos mucho de cómo estamos, cuáles son las metas que sigue y tal, ¿no? Entonces, en este mundo de ciudad, todo se decide tan rápido, todo se espera muy rápido y todo tiene que tener una respuesta inmediata. Y si no respondes rápido, sientes que te estás quedando atrás, que era un poco lo que yo les platicaba en el episodio pasado, ¿no? Un poco dentro de mi estancamiento, pues me puse a buscar un poco de respuesta, ¿sabes? Yo fui con la meta y con la mente abierta a esos viajes
este fin de estuve en Lisboa, de simplemente reconectar conmigo misma, de disfrutar mis alrededores, de prestar atención a mis alrededores, de no mirar tanto esas prisas que tengo de hacer todo como siempre, tratar de hacerlo de una manera distinta, de una manera más conectada. Algo que he entendido últimamente es que no todo lo que pasa rápido es correcto y a veces por estar acelerando las cosas, por estar acelerando una relación, por estar acelerando una amistad, por estar acelerando un trabajo, al final el resultado no es lo que esperamos, porque no todo lo que es lento es una pérdida de tiempo y a veces se nos olvida un poquito eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de diferentes puntos claves de este episodio. 100% recomendado, si no has ido a Azores, ponlo en tu lista, investiga un poco si no conoces. Yo definitivamente tengo que volver y voy a volver. O sea, aquí estamos manifestando, voy a volver. Y en la parte de Lisboa, que también creo que platicamos esto el año pasado. Cada vez que voy a Lisboa estoy en una etapa diferente. Y vamos a hablar que esta vez fui fui el domingo pasado y fui el domingo antepasado. Pero si hablamos de al año, cada año que voy a Lisboa, que han sido 3, estoy en una etapa completamente distinta y me pongo a reflexionar en cómo era mi año anterior cuando estaba en Lisboa, que el primero fue horrible, después del segundo año que yo estaba re eufórica y ahorita que estoy con los pies en la tierra, ¿ok? Entonces, este conocimiento que yo traigo de mis etapas, así como cada vez que vuelvo a Monterrey, sabes, como que y dices, evalúas un poco tu situación, que lo hablamos muchísimo también con Estefi en un episodio, y me pasa mucho eso. Entonces, no sé, creo que el timing fue perfecto. Creo que es muy importante reflexionar ese tipo de cosas cuando vas a un sitio al que no estás todo el tiempo, pero ya has visitado, o algo nuevo. Simplemente es como estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Creo que en Valencia yo vivo en un modo de urgencia constante y es como esta prisa de que tengo que resolver todo ya. Cuando estaba en Monterrey y tenía estas metas de estar por acá y tal, me tomaba el tiempo dentro de mi vida acelerada de hacer todos estos proyectos para llegar acá. Pero la vida para mí en Valencia a veces es como si todo tuviera que resolverse ya, el trabajo, las relaciones, las decisiones, desde un miedo a perder algo, desde un miedo a quedarme atrás, desde un miedo o una incomodidad que tenemos con el no saber qué sigue, ¿sabes? Y me di cuenta que yo no estaba en paz hace unas semanas con la incomodidad de no saber what's next. O sea, y no siempre puedes saber qué sigue. Este miedo a perder algo o simplemente hace que muchas veces no decidamos desde una claridad, sino desde una presión. Y si yo me pongo a pensar a mí misma, la cantidad de presión que me pongo para tomar una decisión es abismal. Y me da risa porque no es como que haya alguien más que lo ponga, lo hago yo. Normalmente nosotros somos nuestros peores enemigos o nuestros mejores amigos. Prefiero y espero que seas tu mejor amigo, no tu peor enemigo. Pero yo conmigo misma, y como se podrán dar cuenta, es que soy demasiado exigente. Entonces, todo nos empuja a decidir rápido. Relaciones rápidas, respuestas inmediatas, resultados ya. Y esto genera, uno, ansiedad, decisiones impulsivas y desconexión contigo misma. Y esa es exactamente la etapa en la que estaba. Entonces, quiero hacer aquí como una autorreflexión con ustedes y espero que esto te apoye para iniciar tu semana de una manera más consciente. De nuevo, no busco aconsejar a nadie, esto va desde mi experiencia. Y creo que he disfrutado muchísimo compartir con ustedes un poquito más de mi vida personal, cosa que no esperaba y que a veces me cuesta, pero gracias por hacerse de este, como siempre, un espacio seguro. Elegir rápido versus elegir bien es algo de lo que también quiero platicar con ustedes. Muchas decisiones no se toman de la claridad, sino desde este miedo, ¿no? Que les decíamos, de perder oportunidades, de quedarte atrás, de la incomodidad con esta pausa, como estar estancada. Pero también elegir con calma nos permite escuchar nuestra intuición cuando hacemos una pausa importante, ver más opciones y decidir desde una coherencia más con mis valores, mis sueños, mis metas, mi persona y el amor que yo me tengo, ¿sabes? Creo que eso es muy importante. Creo que nos falta ahora a nuestra generación, voy a hablar de mi generación, porque creo que la generación de mis padres es muy diferente. No había tanta distracción, a nivel de tecnología, a nivel de gratificación instantánea, ahora la hay y ahora a ellos les toca ponerse un poco al corriente. En nuestra generación estamos muy mal acostumbrados y creo que estamos conscientes bastante de eso, pero en la gestión de esta mala costumbre y de cambiar hábitos nos va un poco mal y nos come el tiempo. Algo que he estado aprendiendo mucho es el valor
de pausar y de decir, no tengo que decidir esto hoy, si no estoy content. Se me olvida la palabra en español, como, es que no quiero decir, content no quiero decir que conforme, pero un poco, es un poco similar a conforme. Si no estoy conforme con algo, no lo tengo que decidir hoy, porque decidir rápido a veces no es desde una zona segura. Y la pausa no es retroceder. La pausa es observar y entender. Y cuando yo estaba en Azores, me tomé algunos tiempos para sentarme y pensar y hacerme esas preguntas, ¿no? ¿Cómo me siento? Si decido hacer un ritual para despedir esto o sacar completamente esto de mi vida, ¿qué es lo que yo necesito? Si yo necesito empezar una nueva etapa, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo me veo en esa nueva etapa? Un poco desde el proceso de la manifestación, ¿no? Como que lo miras, lo decretas y lo atraes. Y yo creo muchísimo en eso. Y, y me di mucho tiempo para hacer eso realmente por la simple aura o energía que tiene Azores, de que es mucha naturaleza. Me enfrenté muchísimo conmigo misma y a veces en la ciudad eso no pasa. O sí, con las prisas del día a día eso no pasa. Entonces, muchas veces decidir rápido es que no te das el tiempo de sentir. Y esto, por ejemplo, la semana pasada lo puse con el tema de las rupturas, que a veces nos ponemos mucha presión de la otra persona ya avanzó, así que yo también tengo que avanzar, o no, yo quiero avanzar porque tengo que estar bien, o lloro un día y ya está. Y no, o sea, estas etapas de porque las cosas no son lineales, porque las emociones no son lineales, porque si algo que está fuera de tu control triggerea algo en tu vida, no es que te va a afectar solo un día, te va a afectar por el tiempo que te tenga que afectar. No lo podemos decir porque de nuevo está fuera de control. Y a veces esta parte se nos olvida. Es darte espacio de escuchar lo que realmente quieres y necesitas. Y este episodio quiero que sea ese reminder, porque yo no, yo no suelo recordarme mucho esto. O sea, yo a veces incluso es como que sí, una lloradita y a seguirle, ¿sabes? Y ya está. Pero, ¿de dónde vienen esas emociones de la nada? ¿A qué no le estoy prestando atención? ¿A qué no me estoy deteniendo a procesar conmigo misma o tener una conversación incómoda conmigo misma de si estoy llorando de la nada es porque algo anda mal, pero es un llamado que mi cuerpo me hace para escucharme y que no le estoy prestando atención? Entonces, es esta parte de conectar. Como les decía, yo sentí que mi alma salió de mi cuerpo y manualmente sentí como conforme yo procesaba que estaba desconectada, iba llegando a estar conectada. Y se los voy a poner así, como estas escaleritas, ¿no? Y de nuevo voy a sacar un poco el tema religioso porque en mi familia platicamos mucho de que cuando tú vas a una nueva iglesia o entras a una iglesia por primera vez puedes pedir un deseo o no es más que nada como un deseo, sino es como, pues sí, o sea, pides algo, ¿no? Ofreces algo tal. Y yo, no voy a entrar mucho en detalles porque no creo que sea tan relevante, pero esta es una parte que a mí me ayudó a conectar, entonces por eso te lo cuento. Y yo pues pedí algo con mucha fe, desde la conexión, desde realmente esto es lo que necesito y lo quiero lograr, ¿sabes? Como que simplemente lo quiero lograr tal. Pues al día siguiente se me dieron las herramientas así de la nada, fuera de mi control, para que eso que yo pedí me diera un poco más de paz. Y yo me quedé como, wow, o sea, esto fue algo inmediato. ¿Qué tan conectada estaba yo misma de, ¿sabes? De mis emociones, de mis necesidades, de consciente, de, no lo sé explicar, ¿sabes? Pero, y dije, wow, o sea, esto realmente es lo que yo necesitaba. La desconexión es una herramienta. El pausar, el viajar, el salirte un poco a la naturaleza. Yo tengo aquí el parque enfrente y a veces pasan semanas y no voy porque me gana la rutina, me gana el tengo esto y esto y esto y esto. Pero por eso llegamos mucho al burnout, porque no sabemos pausar, porque nos sentimos culpables al pausar. Y la mayor parte del tiempo, yo, que cuando no estoy siendo productiva, yo me siento culpable y se me olvida lo mucho que mi cuerpo agradece estas partes de desconexión. A mí me ayuda muchísimo salir de mi entorno y muchas de estas veces es ponerme audífonos y en lo que camino del centro de la ciudad a mi piso tal, pues traigo audífonos y estoy un poco desconectada y eso me encanta, pero esa desconexión es un poco de distracción. Hablemos de una desconexión introspectiva. No necesariamente hacer algo drástico, pero sí creo que a veces es necesario cambiar de espacio y muchas veces las respuestas es que ya las tenemos dentro de nosotros, pero no nos sabemos escuchar.
Cuando sales de tu rutina, tu mente se limpia, te alejas del ruido y puedes observar tu vida con una perspectiva. No necesitas huir, pero sí necesitas espacios de silencio mental. Y estos espacios, espero, si no los tienes identificados, que puedas darte el momento para identificarlos y cada cierto tiempo que puedas, lo más que puedas, tomarte así sea una hora de desconexión consciente, de silencio mental. Muchas veces estas desconexiones nos ayudan a cerrar etapas. Porque muchas veces no sabemos cerrar etapas, no sabemos cerrar relaciones, no sabemos cerrar versiones de nosotros mismos y expectativas. Yo necesitaba despedirme de una versión de mí que creo que estuvo construida a base de expectativas y no tanto a base de la realidad, porque la realidad que yo estaba viviendo era muy diferente a la realidad que era. No por temas de que estuvieran en mi control, y de nuevo no quiero entrar mucho en detalles, pero a mí esta pregunta de entonces, ¿qué era lo real? Me maltripió tanto que tuve que hacer las paces con lo que era mi realidad, que si era mi expectativa, que si era algo que yo no quería entender, ¿saben? Y hacer las paces con esto y decir, ok, una realidad alterada, pero esta es mi realidad ahora. ¿Y qué quiero hacer a partir de esta realidad? Esta realidad yo la voy a abrazar, esta realidad es con la que estoy lidiando ahora y con la que tengo que avanzar. Cerrar no siempre es drástico y a veces no requiere que hagas un viaje tampoco. Simplemente es aceptar, agradecer y soltar, pero sí necesitas estos cambios de entorno. Y lo recomiendo muchísimo, de verdad, así sea irte a un parque, así sea irte a la playa, así sea irte a casa de alguien más, o irte a la iglesia, irte a un espacio espiritual, no lo sé. Una vez que estás completamente consciente de tu alma, de tu cuerpo, de tu mente, que todo está ahí al mismo nivel, porque cuando hay una desconexión yo siento que estoy yo flotando en el centro, por eso les platicaba de que sentía como iba bajando a mí misma, como en el tema de la meditación. Elegir desde quién eres ahora es importante cuando estamos cambiando etapas, cuando estamos cerrando un ciclo, cuando hubo un evento canónico. Es importante decidir, que no decidas desde quién eras, desde lo que otros esperan, desde lo que deberías hacer, sino que es importante pasar por este proceso. Yo creo que cuando tú quieres cerrar una etapa en tu vida, tienes que estar conectada al mismo nivel de tu mente y tu cuerpo, tus emociones, para poder realmente cerrar esta etapa y tomar una decisión desde quién eres ahora alineada. No desde ti trabajando en estar bien, no. Ahí no es momento para tomar decisiones drásticas. No es momento para decidir mudarte a otro país, no es momento para decidir dejar tu país, no es momento para decidir cambiarte de trabajo, porque no estás, si tú sientes una desconexión, aguas que no es momento de tomar decisiones, ¿sabes? Sino desde, esto va conmigo ahora, con esta Valeria del día de hoy, con esta persona que soy el día de hoy, con estos cambios, con esta conexión que tengo, con esta mentalidad que tengo ahora. Nada, estoy un poco en shock de lo que viví las últimas 2 semanas. No que haya pasado algo, un evento canónico, creo que mi evento canónico sucedió hace meses, pero estoy muy impresionada de lo mucho que pausar nos puede reconstruir. Y ya pasaron 2 semanas y sigo teniendo una paz dentro de mí y por eso te lo recomiendo muchísimo, porque me da tanta emoción el ver lo mucho que avancé con algo que ni siquiera estaba en mi control, pero me reté y lo acepté y lo abracé y gracias a Dios, Dios mío, o sea, yo estaba esperando esto desde hace mucho tiempo y nada, estoy contenta, regreso emocional como siempre, pero regreso contenta. Te voy a dar un poco de pasos para elegir con calma, como una práctica, y los anoté aquí. Una pausa antes de decidir. No todo necesita una respuesta inmediata. Lo hablamos. 2, salir del ruido. Camina, viaja, escribe. Pasa tiempo solo y sola. Importantísimo. La claridad no llega durante el caos, llega cuando pausas. 3, escuchar tu cuerpo. Antes que la lógica, pregúntate, ¿me da paz? ¿Me tensa? El cuerpo suele saber todo antes, pero no lo sabemos escuchar. No decidir desde el miedo. ¿Estoy eligiendo por miedo o por deseo? Importante. Y 5, aceptar que cerrar también es elegir. Elegir con calma implica dejar ir, no continuar y no forzar. Y creo que esto es lo más importante. Que no forcemos las cosas,
que la vida sí que pasa muy rápido, pero solo tienes una. Y es tu primer vida. Y nadie nos enseñó a hacer las cosas diferentes, las estamos aprendiendo en el camino, así como a nuestros padres nadie les enseñó a ser padres, son padres por primera vez. Yo soy hija por primera vez y es mi primera vez en esta vida. En lo que creas lo voy a poner a un ladito, no importa, o sea, no quiero hablar en temas de filosofía, pero si estamos aprendiendo a la marcha, ¿qué no nos debemos el tomarnos el tiempo de elegir desde la pausa, desde la tranquilidad, desde una emoción conectada, desde tú conectado contigo misma, contigo mismo, completamente? Si nos estancamos, entonces es sinónimo de necesitar una pausa. Y yo no había puesto en... no había hecho esa conclusión la semana pasada, ¿sabes? Me quedé como un poco a medias. Y, y llego a esa conclusión el día de hoy. Si estamos estancados, es sinónimo de pausa. Y sinónimo de pausa, la pausa no tiene ningún otro objetivo más que reconectarte contigo mismo, contigo misma. Esa parte del episodio de la semana pasada donde platicaba de que mi yo de 10 años sería re orgullosa de mí ahora de 27, qué fuerte. Y, y mi yo de 23 también, la verdad. ¿Y por qué yo no? ¿Qué me faltaba? Aparte de estar desconectada. Nada. Pero te pones tanta presión por todo lo que ves en redes sociales, por que todos estamos en diferente etapa, porque te preguntan cómo estás y a veces pues dices que bien, pero realmente no estás bien y dices, chin, o sea, ¿sabes qué hago con esto? Y porque las cosas no salen como a veces queremos. Se nos olvida que el destino y la vida nos traen las cosas que mejor nos van. Y que en el momento que algo no es para nosotros y se nos quita o las cosas cambian, no lo vamos a entender, se entiende después. Y para ese después hay que pausar. Te deseo muchísimo que si ya estás pasando por la etapa del estancamiento, como hablamos en el episodio pasado, que te puedas dar esa oportunidad de buscar conectar contigo misma y contigo mismo a través de conectar con la naturaleza, conectar con la música, conectar con lo que a ti te guste. Pero sí creo que la naturaleza tiene que estar un poco por ahí. Hazte un hike, vete a leer al parque. Ahora que está en trend esto de que entre amigos tomas fotos de algo de un color, simplemente reconecta con tu entorno y comparte tu experiencia con eso, con las personas que a tu alrededor también necesitan tomarse esa pausa. Creo que entre nosotros mismos nos es difícil verlo, pero la gente que está a tu alrededor lo nota. Entonces, si ves que alguien necesita dar una pausa, díselo, porque a veces entre la vida acelerada necesitamos un empujoncito. Y a mí la vida, el destino me dio un empujoncito a viajar por trabajo y no podría estar más agradecida, que si no probablemente no lo hubiera hecho hasta que vaya a México la siguiente vez. Y toma más tiempo. Hacernos preguntas y tener conversaciones incómodas con nosotros mismos es importante hacerlo semanalmente. Y eso debería ser parte de nuestra rutina, no ser solo productivos. También es un tipo de ser productivo, pero contigo mismo, contigo misma, a nivel emocional. Y te invito a que lo hagas. Y yo me comprometo a hacerlo contigo y contarte cómo vamos con esa parte, porque no suelo hacerlo. Pero sabes que parte de crecer y parte de que migré para encontrarme, porque la semana pasada justo cumplí que hace 4 años me dieron noticia de que me iba a venir a estudiar acá y que me habían dado la beca y tal. Y me di cuenta que el sueño no era realmente solo estudiar, era encontrarme a mí misma, era buscar mi espacio en el mundo, hacerme espacio en el mundo, alzar la voz, estar conectada conmigo misma, respetar mis valores, redefinirlos, reconstruirme, abrir mi mente, todas estas cosas que tienen, que van dentro de migrar. Y lo estoy haciendo. Y tú también lo puedes hacer y espero lo estés haciendo, porque vida solo hay una y cosas que no valen la pena, pues las despedimos y hacemos el tipo de ritual que necesites. Pero tu relación contigo misma y contigo mismo es la que tienes para toda la vida y es importante buscar espacios de conexión para alimentarla y mejorarla, así como alimentamos nuestras amistades, alimentamos nuestras relaciones amorosas y alimentamos nuestra relación con Dios o con tu espiritualidad. Entonces, gracias por acompañarme el día de hoy en el podcast. Te deseo una semana llena de
paz mental, de calma, de introspección en esta vida acelerada que yo sé que haces y harás miles de cosas y las vas a sacar adelante, pero también sácate adelante a ti. Tú vas primero. Yo voy primero también y se me olvida. Y quiero cambiar eso. Y creo que si las cosas no se han dado de cierta manera es porque no he estado lista. Así que estar lista primero por mí misma y después hacia los demás, porque es lo que atraemos. ¿Te has dado cuenta que cuando vibras bajo, atraes a personas que vibran igual o más bajo que tú? Pero cuando estás listo y tienes una energía, traes a personas que tienen esa ambición, ese drive que tú tienes. Y esos son los momentos donde estamos aquí en la montaña rusa. Pero estamos aquí en la montaña rusa, nos quedamos ahí un rato porque atraemos lo mismo. Entonces, todo ha sido un cambio de perspectiva y de mentalidad. Pero eso es trabajo de uno mismo. Las cosas no caen por arte de magia. Te tienes que dar el tiempo. Y bueno, gracias por estar aquí un lunes más. Te deseo una semana muy linda, de nuevo muy introspectiva, y espero te haya gustado este episodio. Ya vendrán más invitados e invitadas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en 2 semanas. Chao.